y bienvenidos a nuestro podcast de Consejos de Mamá, edición financiera. Soy tu presentadora, Adriana Márquez, la fundadora de ACMM Consulting, mamá, emprendedora y amante de las finanzas. En este podcast te vamos a dar consejos para entrar a tu vida con una educación financiera importante. Síguenos en las redes. Hola y bienvenidos a otro episodio de Consejos de Mamá sobre asuntos financieros. Estoy aquí con mi mamá, Adriana Márquez, me llamo Sofía Posada y bueno, hoy quería hablar de algo que puede cambiar completamente la forma en que personas ven el dinero. Siempre escuchamos frases como lo importante es ganar más, pero ¿realmente todos los ingresos valen lo mismo desde el punto de vista financiero? Definitivamente no. Pues después de tantos años de yo estar haciendo esto, sé que no, lo importante no es ganar más. Lo importante es planificar cómo esos ingresos fluyen hacia ti y cuándo fluyen hacia ti. Esas son dos variables muy importantes. ¿Cómo y cuándo? Es muy diferente reportar un ingreso en un año donde has tenido bastantes ingresos y de repente diferirlo por una semana para que en vez de recibirlo diciembre 30 lo recibas enero 6 y ya la responsabilidad tributaria pasa al año siguiente. Muchas veces no entendemos el poder de diversificar o de diferentes tipos de ingresos versus diferentes tipos de pérdida. Un ejemplo muy fácil y que escucho con mucha frecuencia. Sí, tuve $100,000 de ingresos de salario, pero es que alquilé una propiedad y perdí $40,000 en el alquiler de la propiedad porque estuve en la unidad 6 meses sin renta, tuve que reemplazar el aire acondicionado, me entró agua y tuve que repararla. Entonces, en realidad voy a tributar sobre 60, ¿no? Porque son dos tipos de ingresos diferentes. Dos tipos de ingresos no, porque uno acabo de decir que es una pérdida. Dos tipos de actividad diferente. Entonces, el ingreso por concepto de salario no se puede aplicar directamente contra pérdidas por concepto de renta, de una actividad de renta. Entonces, el no haber planificado correctamente el tipo de ingreso para tú poder maximizar esa pérdida que tuviste, pues estás dejando un par de miles de dólares ahí en ahorro tributario. Claro, porque cuando tú dices tipo de ingreso, tú puedes como clasificar cada ingreso o cada pérdida de una manera estratégica para que te beneficie, ¿no? No es que lo puedes clasificar como mejor te parezca, porque así no funciona la ley. Pero sí te puedes organizar para que ciertas actividades califiquen para un tratamiento tributario específico. Pero eso lo tienes que hacer con tiempo. Exactamente, ese iba a ser mi siguiente comentario. Eso lo tienes que hacer con tiempo. Antes de que suceda la actividad, necesito una asesoría tributaria. Voy a empezar este tipo de actividad. ¿Cómo sugieres que lo estructure? No vengas en febrero del año siguiente a decirme, en octubre del año pasado hice esto, entonces para que me digas cómo lo debo estructurar. Lo debes estructurar que el próximo año vengas a mí antes de hacerlo. Y esto precisamente es lo que causa tanto estrés e incertidumbre y carga al empleado, al emprendedor, al inversionista, porque dicen, ay, es que todo esto es tan complicado. Es complicado porque no es en lo que tú trabajas, no es tu especialidad. Es como que si tú tengas un problema estomacal y tú trates de entender todo el sistema digestivo del cuerpo humano. No. Obviamente es complicado, pero por eso hay gente que estudia eso, por eso vas a un gastroenterólogo. Okay. Entonces, no
se creen o no se llenen de esa carga emocional que lleva el no entender el sistema tributario. Asesórense. Claro, porque siento que muchas personas se frustran en tener, o sea, en aumentar los ingresos y sienten que, o sea, todavía sienten esa presión financiera. Entonces no es de tener que buscar más horas o más trabajo como tal, es cómo lo estás haciendo, cuándo lo estás haciendo, que es, o sea, porque uno puede trabajar y trabajar duro en cualquier momento, pero planifícate en cómo y cómo te va a llegar el dinero y todo eso. Porque no es lo mismo. Generé $10,000 más de ingreso durante el año, pero esos $10,000 me costaron $5,000 en impuestos. En realidad ganaste 5. Versus generé $6,000 más de ingresos en el año y ese tipo de ingreso calificó para 0 impuesto. Gané 6. Claro. Entonces es mucho la diferencia. Y cuando escuchamos a inversionistas o empresarios hablar de estructurar, ¿eso es lo que te refieres? A eso precisamente me refiero. Una estructura, una planificación, porque de nuevo, depende del tipo de ingreso o depende del tipo de pérdida o depende del tipo de inversión, tienen diferentes tratamientos tributarios. Hay ingreso por concepto de salario, tiene la tasa tributaria según el bracket que estés ubicado, pero ingresos por concepto de renta, cuando tú incluyes en la fórmula, en la ecuación, la depreciación, muchas veces pagan 0. Entonces, es muy importante. Yo sé que lo repito, pero es de extrema importancia cómo planificamos nuestra estructura tributaria. Yo también creo que eso o sea, mentalmente te tranquiliza un poco más y puedes en realidad ver dónde están yendo tus ingresos. Trabajas mucho trabajo, más horas y te frustras porque sientes que no está yendo a ningún lado. Importante saber que es más de diseño y no de esfuerzo. Muchas personas sienten que trabajé 50 horas a la semana durante 52 semanas en el año, gané todo este dinero y ahora me vas a decir que tengo que pagar 20, 30 mil dólares en impuestos. Pero es que esas 50 horas a la semana, si de repente hubieses invertido 49 y esa 1 hora a la semana lo hubieses invertido en una planificación tributaria, la carga tributaria fuese muy diferente. Sí. Y si alguien nos está escuchando hoy y siente que está creciendo en ingresos, pero no necesariamente en tranquilidad financiera, ¿qué debería analizar primero? Muchas veces sentimos que la carga tributaria es bastante, pero no tenemos un esquema y no lo podemos visualizar porque no lo tenemos escrito. Hay muchas personas, un ejemplo, una clienta que recién vino con nosotros este año, es primera vez que hace su declaración de impuestos, no llegó para una planificación, sino para hacer sus impuestos, porque sintió que el preparador anterior no le dio el servicio que ella esperaba. Pero uno de los comentarios que me hace es que siento que estoy pagando mucho en impuestos. Y muchas veces es simplemente sentarte a entender qué significa pagar mucho. Cuando me senté a entender a explicarle su declaración, sí, le habían deducido a través de W2 $10,000 en impuestos, pero le devolvieron 8,000. Señora, usted pagó $2,000 en impuestos en todo el año por todo el ingreso y le mostré en escrito todo el ingreso que tuvieron, lo que pagaron impuestos y el porcentaje tributario que tenían esos $2,000 sobre todo el ingreso. Muchas veces vemos $2,000, es muchísimo dinero,
pero de lo que ganaste es el 5%. Claro. Bueno, si hoy estás trabajando duro y generando ingresos y buscando avanzar, tal vez el siguiente paso no es producir más, sino organizarse, a ver mejor lo que estás generando y cómo, y tal vez estás siendo más eficiente con tu dinero. Esa es una palabra clave, eficiencia. Bueno, muchas gracias, mamá, por explicarnos en qué en realidad nos deberíamos estar enfocando. Escúchanos siempre en Spotify o Apple Podcasts y suscríbanse a nuestro newsletter para que siempre estén notificados cuando saquemos otro episodio. Síguenos en las redes y los vemos pronto. ¡Chao!